Muy buenos días. Es un placer y un honor estar acá y luego ver a los chamacos de hace 40 años juntos otra vez. Yo le decía a Edgardo que parecía el Senior Tour, ¿no? Con todos los que venimos. Y, sí. Y finalmente yo creo que algo de que tenemos que tratar de hacer más es que vengan más jóvenes que están ahí escondidos atrás, porque esta es una especialidad para jóvenes. Y no necesariamente de la edad, sino jóvenes de espíritu. Y bueno, primero agradezco las primeras dos partes de las conferencias anteriores porque me dan la posibilidad de hablar desde un punto de vista distinto. Y yo soy muy inquieto. Yo llegué a la oxigenación hiperbárica por eso, por inquieto. Y creo que 40 años después, que son 39 para mí, pues no se me ha quitado lo inquieto. Entonces, cuando yo veo lo que llevamos, que son estos los mecanismos de acción de hace 30 años, entro en conflicto porque esto evolucionó en algún momento, tiene que evolucionar en algún momento porque pues lo hemos visto. Yo les digo que vemos la oxigenación hiperbárica así, 30 años y no hicimos nada nuevo. Y entonces, pues eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y yo lo veo desde otro punto de vista de lo que presentaron y lo veo sobre 5 factores transversales que veo que afectan todas las patologías. Los vamos a describir. Y luego su relación de estos con los mediadores celulares y subcelulares. Parte de lo que ya describió Nina y que también hizo el doctor Turenzi y el doctor, el famosísimo. Estos son los 5. Oxígeno, tiempo, metabolismo, comunicación celular, forma y función. Y yo creo que el COVID hizo algo muy bueno, nos rescató al oxígeno, que todo el mundo pensaba que era como la amistad gratuita y en todos lados ubicua. Y lo otro que nos rescató fueron las citoquinas, porque hasta 50 años después de haber sido rescatadas, descubiertas, sonó mucho la interleucina 6. Y ahora todo el mundo habla de la interleucina 6 y nadie habla de su papá, que es NF-κB. Pero bueno, vamos a hablar un poco. Y para ver el oxígeno, pues tenemos que ir a la historia de la Tierra. Primero, la Tierra, tal como la conocemos, es un planeta rarísimo en el universo. Tiene 3 cosas que son, o 4 cosas que son muy difíciles. 1, tiene atmósfera. 2, tiene agua. 3, tiene oxígeno. Y 4, tiene un sol que le da una temperatura ideal para desarrollar la vida como la tenemos. El siguiente planeta parecido a la Tierra es un exoplaneta que se llama TOI 1452b, que está en la constelación Draco a 100 años luz. Y el siguiente es Kepler 5 a 500 años luz. ¿Qué quiere decir? Que somos un planeta rarísimo por estas 3, ¿no? Entonces, eso permitió varias cosas en la Tierra. Primero, pues tenemos que la Tierra se forma hace 4.8, 4.5 miles de millones de años, se enfría. Hace 3.5 tenemos el primer cero vivo que tenemos, que es Luca, el último ancestro unicelular. Y luego de ahí, nuestra historia empieza aquí, 2.000 millones de años, un poquito antes porque no son como los relojes. Ahora empieza esto, sino hay una evolución. Todos estos de aquí son procariotes. Y aquí surge el oxígeno por las cianobacterias. Y el siguiente descubrimiento de vida es 1.000 millones de años después. Y a mí me costaba mucho trabajo entender que la evolución tardara 1.000 millones de años en que pudiéramos utilizar oxígeno a nuestro favor. 1, que tuviéramos mitocondrias. Y 2, que tuviéramos antioxidantes. Y entonces la respuesta de esto llegó de la geología. Existe una cosa que se llama la incoherencia de Hutton en el cañón de Colorado, en donde
el grafito que había acá, de repente es la siguiente capa, es arenosa, y en la evolución de la Tierra esos son 1.000 millones de años. Entonces es como si hubiera habido una lija enorme que hubiera arrasado toda la Tierra, porque también se encuentra en Canadá, en los Balcanes, en México, en China. Desaparecieron 1.000 millones de años de historia geológica en la Tierra, que son justo estos 1.000 millones de años. Y lo que pasó fue que se enfrió y hubo una glaciación. Y hasta después de que se calienta y se licúa todo y llega todo el material orgánico al fondo del mar, donde se reproducían las cianobacterias, que también fallecieron cuando empezaron a hacer oxígeno en gran medida. Y tenemos 5 grandes extinciones. La más grande de todas es por las cianobacterias. Y se acabaron el 98% de las especies vivas en la Tierra. Es la peor de todas, la época de la oxidación, ¿no? Que sigue por la época de la bola de hielo en la Tierra. Y eventualmente, después de que se descongela el hielo, surgen los seres eucariotes, multicelulares y las 5 grandes líneas de vida en un crecimiento rápido. Todas por 2 factores, por las mitocondrias y por los antioxidantes. Entonces esto nos da 1.000 millones de años en donde el 99% de las especies que hay en la Tierra requieren de oxígeno o viven de oxígeno. Eso nos hace que seamos oxígeno dependientes para todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, finalmente, ya lo dijo Jorge y eventualmente Rebecca Gersman fue nombrada premio Nobel, pero fallece 3 meses antes y no lo puede recuperar. Pero lo que sí nos dice es que es súper importante en la señalización celular, en el proceso de inflamación, en el daño celular oxidativo y en la muerte por estrés oxidativo. Entonces, no es nada más nocivo, sino que es muy importante para muchos factores, pero sobre todo para la señalización celular que empezamos a entender. Entonces, ese es oxígeno, el número 1. El número 2 es tiempo. Yo creo que el tiempo lo encontramos en la hora dorada de Cowley, ¿no? En el centro de trauma de Adam Cowley, de donde yo egresé, y esta es la cámara de 18 metros de largo, 4 de ancho, 25 pacientes, 3 segmentos, 3 presiones diferentes, terapia intensiva adentro, y está acá abajo. Es el nuevo edificio. En esa época tenían 122 camas, 50 de terapia intensiva, 72 de terapia intermedia, y ahora ya tienen un nuevo edificio adelante, el centro de trauma. Pero es importante porque Cowley decía que después de 1 hora en trauma, no importara lo que hiciéramos, el paciente iba a fallecer o a tener un daño muy severo. Teníamos que actuar en la primera hora, y entonces en infarto cerebral perdemos 1.2 millones de neuronas por minuto y 12 kilómetros de fibra mielinizada por minuto en un infarto. Tan escaso que están las neuronas hoy en día como para andarlas perdiendo así, pues no. Y parece ser que esto en tiempo lo entendemos muy bien temprano, ¿no? En la lesión de isquemia reperfusión o en las encefalopatías en el infarto, pero el tiempo también tiene que ver con los procesos naturales, ¿no? La cicatrización en sus 4 fases es como una maquiladora de ropa. Llega la ropa, se lava, se corta, se cose, se plancha, se dobla y se empaca y sale. No podemos brincar ninguno de esas cascadas. Tiene que ir en secuencia. Y todo esto depende de que haya energía en la maquiladora. Ustedes pueden tener todo el personal, toda la maquinaria, todos los insumos, todo lo que quieran. Si se va la luz, no hay producción. Y eso ocurre igual en la cicatrización. Pero en tiempo largo, ¿sí? Sabemos que una mujer con cáncer de mama tiene una pérdida de 25% de la probabilidad de sobrevida cada 60 días que se pierde de operar ese tumor. Y en México, en la pandemia, nuestras mujeres quedaron con 0 probabilidad de sobrevida, porque tardamos casi 2 años en operar los tumores de mama. Entonces, finalmente es en México y en muchos lados, ¿no?
Entonces el tiempo es clave, pero acuérdense que el tiempo también es la cuarta dimensión, que es tiempo y espacio. Y entonces a mí cuando me dicen qué protocolo sigo, yo les digo depende. Porque una encefalopatía isquémica hipóxica del recién nacido, que sí hacemos en México, depende que llegue antes de 1 hora, de 4 horas, de 6 horas, y esos tiempos son distintos en la fisiopatología, igual que un infarto cerebral, igual que un gran trauma, un gran quemado. Entonces, el protocolo no solo depende del tiempo en que llega, sino de muchas otras cosas que trataremos de ir viendo. La tercera es el metabolismo, y esto lo olvidamos todo el mundo hasta que llegaron los nuevos ciclos y las nuevas dietas, la cetogénica, y entonces ahora vamos a modificar el metabolismo, y los empaques en México ahora tienen cuántas calorías tiene esto. Como tendencia, pero entender bien el metabolismo y qué parte del metabolismo se afecta en cada una de las patologías que tratamos en oxigenación hiperbárica es un reto un poquito más avanzado. Pero esta lámina de aquí es responsable del mayor número de premios Nobel en medicina y en fisiología. Tenemos 150 años de estudiarla y casi la entendemos. Casi, ¿no? Pero esta es clave porque depende de oxígeno, de la disponibilidad de oxígeno. Entonces, cuando me dicen, yo no entiendo por qué la oxigenación hiperbárica funciona, pues yo le digo, pues es que no entiende cómo el cuerpo funciona, ¿no? Es realmente muy importante. Y, por ejemplo, en un gran quemado, bueno, primero, sabemos que una persona de 70 kilogramos produce 70 kilogramos de ATP al día para mantener termogénesis. Pero si tenemos un gran quemado con 40% de la superficie corporal quemada, el 70% de su ATP se va a mantener termogénesis. Necesita 36 grados y cachito centígrados para funcionar. Y si el 70% se va a termogénesis, entra en un hipermetabolismo con un hipercatabolismo que se puede llevar 30 kilos de músculo en un mes. Nada más para mantener termogénesis. ¿Y sus demás funciones? Y entonces, ¿quién lo surte? Pues la oxigenación hiperbárica. ¿Quién restablece eso? Y lo grave es, que este desfase de producción de ATP dura hasta 2 años, igual que la remodelación a largo plazo. ¿No? Entonces, los requerimientos no solo son agudos, sino también son efectos tardíos que tarda uno en restablecer. Y finalmente la mitocondria, yo digo que Dios hizo al mundo en 7 días y luego en el 8º, cuando le dio cerebro al ser humano, descubrimos la mitocondria, ¿no? Todavía se pelea quién la descubrió, pero pensamos que fue Kelliker en 1857. Sin embargo, es importante porque no nada más produce ATP, es súper importante en la comunicación celular. De hecho, el ATP y su diferencia con ADP también es una señalización celular. Yo me acuerdo cuando era estudiante hace muchos años, me decían que el AMP cíclico era el segundo mensajero. Nunca me dijeron cuál era el primero, pero era el segundo mensajero. Y tiene que ver con el estrés oxidativo, obviamente, con la apoptosis en la vía intrínseca, que es de caspasas y calpaínas, ¿no? Con la quelación de calcio, una vez que hay un daño, la mitocondria quela el calcio del citosol, lo mantiene dentro hasta que hay una disfunción mitocondrial, se libera el citocromo B, se abre el poro de transición mitocondrial y entonces libera el calcio, que es el primer mediador inflamatorio. Pero hace algo más. Comparte el 30% de su DNA con el núcleo. Obviamente es un simbiote que en alguna de esas épocas de hace 1.000 millones de años entró a la célula y trabajaron como simbiontes. Pero permanecer, que es el único organelo con DNA, y compartir 30% del DNA con el núcleo tiene que tener una función, ¿no? Y aquí es en donde empiezan las preguntas que a lo mejor no tenemos respuestas. Yo creo que su función, y esto es yo, acto de fe, creo que su función importante es la alostasis. Nosotros conocemos la homeostasis, que es
Una vez que se produce un daño, hacemos una reconstrucción, es un efecto tardío y consume mucha energía. La alostasis es preparar para evitar tener esos daños. Entonces, un efecto alostático, yo les digo a ustedes que es muy fácil. Ustedes van manejando en ese auto, oyen una ambulancia, lo primero que hacen es espejear, ver por dónde viene y irse orillando y bajando la velocidad. Eso lo tienen ya preconcebido. Es un efecto de protección al que viene en la ambulancia. Como ser humano lo intentamos hacer. Bueno, la célula tiene muchos mecanismos alostáticos. Por ejemplo, estamos en África y oímos el roar de un león, corremos antes de voltear. Aumentamos la producción de epinefrina, cortisol, norepinefrina y hacemos una serie de funciones ya preconcebidas que requieren de una gran carga de ATP. ¿No? Lesión de nervio periférico, hacemos mitogénesis en el soma, en el cuello de la neurona para que produzca la energía para reconstruir el daño del nervio periférico. Esos son mecanismos alostáticos y eso sí, en urgencia es importante porque nos permite contar con la energía para responder a los requerimientos del cambio del medio ambiente agudos y muy energéticamente dependientes. Y eso es probablemente una de las grandes funciones de la mitocondria. Y la otra es, sí sabemos que las especies reactivas de oxígeno se producen cuando hay mayor disponibilidad de oxígeno y entonces dígame la paradoja de hipoxia porque hacemos estrés oxidativo en el infarto cerebral temprano. Es incongruente, ¿no? Pues hay menos oxígeno porque hago estrés oxidativo. Sí se produce y un gran estrés oxidativo, pero requiere dos cosas. Perdón, integridad del complejo 1 y 3 y que haya NADPH. En esas condiciones sí se produce estrés oxidativo en hipoxia y lo vemos en los pacientes agudos. Y esto pues obviamente tiene mucho que ver con todo un proceso, ya lo decían, tenemos muchos mecanismos que describiremos entre esta y la otra charla de isquemia, reperfusión y sepsis, pero déjenme correr con mis 5 factores importantes. El tercero es comunicación. Digamos que cada ser humano tiene uno de estos. 8 billones de celulares. ¿Y cómo nos conectamos? Yo estaba conectado hace 2 minutos en México a través de una red, ¿no? Y si no hay energía, pues no hay red. Solo que el cuerpo tiene 37.2 trillones de células humanas. Y para mantener la homeostasis y la alostasis necesitan estar comunicadas. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está la red? Esa no tengo respuesta, pero sí tengo preguntas. Entonces, cuando la sepan me avisan. Pero necesitamos una red para mantener 37.2 trillones de células comunicadas y haciendo que esto funcione. Y obviamente su requerimiento básico, igual que los celulares, es que tengan energía eléctrica, que eso es el ATP. Entonces, si me dicen, ¿cómo funciona? Bueno, y déjeme ver, sí, jaló. Y son 2 neutrófilos, aquí están comunicados, que se hablan entre ellos. Este es con las nuevas tecnologías de microscopio de una sola célula, en donde podemos ver la comunicación de los neutrófilos entre ellos, generalmente por citocinas y por especies reactivas de oxígeno, ese es su idioma. Y es súper interesante porque no solo se hablan entre ellos, sino también se comunican con el eritrocito. Y el eritrocito no es una dona que lleva oxígeno, sino también nada y tiene su lenguaje. Por eso hacemos lo que hacemos en el efecto hemorreológico de la oxigenación hiperbárica. Y según yo, para poder entender cómo funciona el cuerpo necesita tener un detector de alarma de cualquier tipo de daño. Entonces necesito un órgano ubicuo que responda muy rápido para saber que yo me acabo de clavar una astilla de madera en un dedo.
y hacer toda la respuesta para hacer la contención, la inflamación y todo lo que tiene que hacer para librarse de esa lesión. ¿Quién es el órgano que detecta el daño? El endotelio. Pero el endotelio no es solo. El endotelio está comunicado con las alfa-beta integrinas, con la matriz extracelular. Y la matriz extracelular y el endotelio es un binomio que responden a todo esto y se mueven como un órgano muy interesante. Y esto lo empezamos a entender cuando quisimos reproducir una matriz o hacer una matriz para quemaduras profundas, porque las matrices que tenemos tienen máximo 4 niveles de células, no hemos hecho matrices amplias. Y ahí empezamos a entender la importancia de la matriz extracelular, porque no nada más comparte su función con el endotelio, sino además tiene la memoria del cuerpo. Es un andamio y nunca se han preguntado cómo sabe el cuerpo cómo cicatrizar un párpado con la piel más delgada y un talón con la piel más gruesa y saber cómo, cuándo y dónde poner qué. Eso lo hace a través de la matriz extracelular. Es el plano de construcción del cuerpo. Por eso en una quemadera de tercer grado, lo que le ponemos es una plasta de concreto, porque no hay plano de reconstrucción, no sabemos qué hay ahí y qué hacemos un queloide. Entonces ese es uno de los retos que estábamos tratando de descubrir. Y ese reto nos enseñó otras cosas que ahorita les digo. Pero entonces yo creo que la red está en el endotelio y la matriz extracelular. Pero el endotelio además tiene uniones intercelulares. Y el endotelio no nada más es el ICAM-1, ni el ICAM-2, que se tarda como 2 horas en expresarse porque requiere síntesis proteica. El endotelio tiene muchísimas funciones, muchísimas, pero además tiene un citoesqueleto muy elaborado, muy importante, y el citoesqueleto tiene tubulinas, estas, y la alfa-beta tubulina, que hace los microtúbulos, son como legos que se van pegando y el fosfato hace que se adhieren. Yo le quito el fosfato y se hace un efecto dominó y puedo volver a utilizar esos alfa-beta tubulinas para mover. Y si ustedes ven la diapédisis o lo vieron el movimiento de los neutrófilos hacen una deformación del cuerpo muy importante para hacer sus funciones. Y por ejemplo un fibroblasto, yo le pongo una gota de plasma de quemado y cambia de forma y se vuelve circular. En el gran quemado, por eso perdemos líquidos, porque se pierden las uniones celulares, las tight junctions, y en el cáncer las gap junctions, para poder ajustarse a la función o al daño que tiene y se ajusta a los cambios del medio ambiente. Pero además el citoesqueleto tiene una serie de proteínas que hacen muchas funciones, sobre todo en procesos inflamatorios tempranos. Y tiene otra, que la proteína tau, que le da la forma arborescente al sistema nervioso central. Y cuando falla la ATPasa de la proteína tau, se hace una bola de estambre y se vuelve beta-amiloide. Entonces, el daño original o el daño de casi todas las patologías, si no es que todas, es una disfunción mitocondrial que afecta el citoesqueleto, que afecta la forma, que afecta la función, que afecta la comunicación, que afecta el metabolismo y que al final no podemos ajustarnos a los cambios del medio ambiente y eventualmente enfermamos o fallecemos. Y estas son las funciones del endotelio, el citoesqueleto y estas uniones. Y esta unión de aquí es lo más difícil para hacer una matriz extracelular, porque las alfa-beta integrinas no nada más son ganchitos, sino reconocen funciones. Sabemos que las metástasis de los tumores reconocen las alfa-beta integrinas de las uniones. Y las células madres también. Y el endotelio tiene mecanorreceptores, físico-receptores, quimioreceptores, y es muy complicada. Pero es quien detecta el daño, quien sirve de red para las respuestas celulares y quien sirve de vía de comunicación y eventualmente comunica con una serie de sistemas y con el inflamosoma, que tiene que ver mucho con la lesión de isquemia reperfusión que veremos más tarde.
Y la última es la forma y función. En 1965, un físico matemático, Buckminster Fuller, integra un nuevo concepto que se llama tensegrity, que tiene que ver con tensión y gravedad, ya sea en las carpas geodésicas, ¿no? Sabemos ahora que hay 7 formas, nada más 7 formas geométricas en el universo, incluyendo el círculo, que era el gran secreto de la secta de Pitágoras. Las 7 formas geométricas. Y aquí es en donde nosotros encontramos que había un gran defecto en lo que queríamos hacer en nuestra matriz extracelular. Porque nosotros estudiamos medicina en 2 planos. ¿Qué forma tiene un alveolo? Hexagonal. Pues no, porque ese es en 2 planos, es un cubo octaedro. Y entonces, cuando nosotros quisimos reproducir en una impresora de 3 dimensiones una matriz, no nos salía. Hablábamos otro idioma y hablábamos en 2 planos, no en 3 planos. Y nos dimos cuenta tarde, pero nos dimos cuenta que lo que teníamos era un defecto de concepto. Estudiamos todo en 2 planos y nunca concebimos 3 planos, así como no concebimos el tiempo-espacio como una de las 4ª dimensión que tenemos aquí. Y entonces nuestra limitación de mente nos permitió errar todos los efectos que estábamos haciendo. Pero le empezamos a entender y ahora sabemos que esto, ¿sí?, funciona en la célula y en el citoesqueleto. Imbert, que fue un alumno de Buckminster Fuller, hace un artículo en 1985 maravilloso que se llama La geometría de la vida, Scientific American. Y luego hace muchos artículos más, como 14 más, sobre esta parte de la geometría y cómo hace la forma y la función. Todas las células del cuerpo tienen una forma para cumplir una función. Y una función hace una forma de la célula. Y eso tiene que ver con el citoesqueleto. Entonces, gran parte de la importancia de lo que nosotros hacemos está a nivel de citoesqueleto. Y para terminar de arrumbarla o de arruinarla, el doctor... Hoy se me fue, no puede ser. El profesor, ahorita me acuerdo, bueno, pero sigo en antes. Y entonces el alveolo tiene esta forma. Y este parece un acino alveolar. Roger Penrose, el profesor de Steve Hawkins, el profesor emérito de física y matemáticas de Steve Hawkins, tiene un libro maravilloso que dice que la conciencia del ser humano se encuentra en el citoesqueleto de la célula. Si yo lo dijera o lo dijera cualquiera de nosotros, dirían, pues ya no fume de esa cochinada porque le hace decir cosas raras, ¿no? Pero si lo dice Roger Penrose, profesor emérito de Oxford y que profesor de Steve Hawkins, algo debe de saber él, que nosotros no entendemos. Y entonces, si ven el sistema de cicatrización por vacío, el BAC, lo que hace es modificar el citoesqueleto. Eso es lo que decía Moricuas, el que lo inventó. Y entonces forma hace función, ¿sí? Célula endotelial, fibroblasto, cambian de forma para proteger su núcleo cuando les ponemos una gota de plasma de gran quemado. Y sabemos que eso que lo cambia es TNF-alfa. Entonces empezamos a ver cómo todo este sistema es muy complicado. Esta es la comunicación de neutrófilo-eritrocito. Sabemos además que las quemaduras en genes tienen diferentes genes abajo de 40% que arriba de 40%. Entonces una quemadura no es una quemadura si tiene más de 40% de su superficie y genómicamente se diferencian. Y la otra que hacen los macrófagos y neutrófilos es la netosis, que es esta apertura, crea unas redes para poder agarrar a las bacterias, que son las verdes, y poder hacer su función, ¿no? Y el ciclo de la mieloperoxidasa requiere oxígeno, que en hipoxia no se puede producir ese ciclo que mencionaba el doctor Turens. Entonces, cuando nosotros pensamos en un daño, tenemos que pensar en endotelio y matriz extracelular, en citoesqueleto, en las uniones celulares y en las moléculas de adhesión, que esa es la que hemos repetido en 30 años, la ICAM1 y la integrina beta 2. Y las otras, ¿no? Si yo aíslo una célula y la dejo, digamos que la meto en ese cuarto y la dejo 6 meses ahí,
Les aseguro que esa célula va a salir enojada de ese cuarto. Y la otra es que perdió la comunicación con su medio ambiente. Y eso en cáncer pues, es perder las gap junctions, que es lo primero. ¿Y de qué dependen las gap de una ATPase o una GTPase? Los mediadores inflamatorios, que hablaremos más tarde de ellos, Nina empezó a describir los factores de transcripción, que los veremos más adelante, y las quinasas, que es algo de lo que dejaremos para la otra charla, y los genes. Entonces, finalmente, nosotros estamos empezando ya no nada más en una medicina basada en evidencia o en comprobación, sino estamos empezando a entrar a una medicina muy específica. Vamos por los genes, ¿no? Entonces sabemos que tenemos el endotelio, su citoesqueleto y la matriz extracelular, que nos van a dar no solo la red para la comunicación, sino para mantener toda esta información y hacer los cambios de forma y función que requieren de ATP, que requieren de oxígeno. Y luego tenemos los receptores, tenemos un receptor de membrana, hay un estímulo, hay un cambio transformacional, tenemos efectores, luego tenemos los factores de transcripción que nos llevan el mensaje al núcleo, y el núcleo en tiempo va a producir las proteínas que requiero. Eso es como si yo tengo un asalto y van a asaltar el banco que está aquí enfrente, suena la alarma de ese banco, digamos, no sé qué bancos hay acá, pero digamos que es el Banco de México. Entonces la policía va a ir a ese banco, no va a todos los bancos de México en Salta, sino va a ese en particular, y no va a ir a otro banco. El gran problema en el cuerpo es cuando se prenden todas las alarmas de todos los bancos al mismo tiempo. Y eso se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y ahí es en donde las quinasas tienen una importancia enorme, porque tienen que priorizar la información y sincronizar esta información para poder responder. Y entonces, cuando tienen estos receptores, sus cambios organizacionales, los factores de transcripción y el núcleo, estas de aquí, los palitos anaranjados, son las quinasas. Son tan importantes que festejamos en el año 2000 el genoma y ahora estamos empezando en el quinoma. Son 5 familias muy importantes que nos dan esto. ¿Pero qué son? Son fosfatasas. Oh, sorpresa, en hipoxia no funcionan. Y entonces uno de los grandes problemas que vemos en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no es solo que perdamos oxígeno, que no tengamos un metabolismo, que tengamos problemas en la comunicación celular, que tengamos problemas en el citoesqueleto para cambiar de forma y función y responder a los cambios del medio ambiente, sino que perdemos la priorización de la señalización para poder hacer la respuesta adecuada. Todavía tengo. Y esta es la más importante, es AKT, que parece Hécate de los griegos, la diosa de la vida eterna, ¿no? La proteína, la quinasa es la proteína B. Y si vemos esto y vemos esto, vemos un sistema de comunicación muy complejo. Y ese sistema depende de ATP. Entonces me dicen, ¿dónde trabaja la oxigenación hiperbárica? Restablece la tensión de oxígeno para que todo esto funcione. Y el cuerpo lo hace y lo vemos en el pie diabético. Restablecemos tensión y nosotros no tenemos que hacer mucho más, solito lo hace el cuerpo. En el infarto agudo del miocardio o en el infarto o en el accidente vascular cerebral es exactamente lo mismo si entramos antes de 1 hora o de 4 horas o de 6 horas. Y ya se nos ha extendido a 12 horas y ahora vamos casi en 24. Pero el problema es el cambio de visión, porque estamos viendo en un infarto un problema de isquemia, ¿no? Y ya se nos olvidó el cambio del metabolismo celular, ¿no? Que eso es una de las cosas que en la isquemia reperfusión nosotros sí hacemos, rescatamos el metabolismo celular, que no hace la reperfusión por sí sola. Y entonces, a nivel celular, lo que sí hacemos son, a nivel mitocondrial, de calcio, de endotelio, de especies reactivas de oxígeno y de antioxidantes. Pero en antioxidantes hay un truco más, hay muchos trucos de lo que hacemos. Pero uno de los trucos es, regresando a fisiopatología,
Para que yo pueda tener una respuesta antioxidante adecuada, requiero competencia del cuerpo para hacer una respuesta antioxidante. ¿Quién no la tiene un insuficiente renal crónico? ¿Cuál es el peor paciente para mí? Ese. Tiene una pérdida de proteínas enorme, no va a cicatrizar y no va a tener capacidad antioxidante. Entonces sí tenemos que hacer una dosificación, no solo entre tratamientos, sino en medio de un tratamiento a veces. Y eso no lo vamos a poder hacer si seguimos desde la parte clínica, necesitamos entrarle al toro, ¿no? Y bueno, hay últimamente hay tres artículos que realmente giraron mucho y que 5 años después ya los puedo criticar, pero cuando salieron el de la paradoja del oxígeno hiperbárico, de la hipoxia y de oxígeno hiperbárico, el de los telómeros y la senescencia y el de los hexómeros, que para mí son maravillosos artículos para mover el cerebro de los hiperbáricos que no se había movido en 30 años. Los tres no son adecuados 5 años después para poder valorarlos, pero creo que es lo más importante que ha ocurrido en las publicaciones en los últimos años y eventualmente los podemos criticar mucho tiempo después, pero no es justo porque 5 años atrás eran muy válidos. Pero sí sabemos que tenemos cambios epigenéticos en oxigenación hiperbárica. Si modificamos genes, algunos los excitamos, otros los paramos y otros ni nos pelan. Pero sí los modificamos, entonces sí hacemos cambios. Y esto tiene que ver mucho con todas estas funciones. Y sí hay diferencia entre sexos o géneros. Bueno, uno más. Y luego los transcriptos, ¿no? La transcripción de DNA, RNA también es modificada y es parte de lo que nosotros estamos investigando y vemos algunos de los cambios importantes, pero mucho tiene que ver con esto, con ATP y con los factores de transcripción. Y en las ómicas, proteómicas, genómicas, todas estas ómicas, vemos cambios muy importantes y una vez que empezamos a entrar en esto, es que nos damos cuenta de lo que realmente está haciendo el oxígeno hiperbárico. Y en células progenitoras, que yo mucho tiempo le corrí porque tenía desconfianza que hiciéramos lo que creemos o decimos que hacemos y decimos, sí, movilizamos células progenitoras de la médula ósea. ¿Y eso qué significa? Que migran, que se anidan, que proliferan y que se diferencian a lo que quiero. No. Porque todavía ni sabemos cómo es que hacen esas funciones. Creemos que empezamos a entender ahora y una de esas tiene que ver con citoesqueleto, la tensión del tisular. Es una fuerza que no ni siquiera es bioquímica en el principio, ya después sí. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue, trabajamos con un grupo, el maestro Apodaca y el doctor Rodríguez, que nos juntamos un día de esos días en donde queso, pan y vino hace que la neurona despierte y medio funcione, y ya juntos 3 locos pues hacen algo que puede funcionar. Y entonces Javier me dice, yo soy el único, somos como 9, pero son los líderes de esto. A ver, me dice, necesito los mediadores inflamatorios en el ser humano. Le digo, Javier, eso me va a llevar 3 meses. Yo tengo muchos años estudiando, pero no es lo mismo. Mediadores inflamatorios humanos. Y luego me la regresa como a los 2 días y me dice, no, nada más mesoamericanos, no que sean caucásicos. Le digo, no. Pero sabemos, porque, por ejemplo, en diabetes, uno de los transportadores que está afectado en los caucásicos es ApoE1 y en los mexicanos es Toll-like receptor 4. Entonces, por eso no respondemos a la glibenclamida como los güeros, ¿no? Tenemos diferente fisiopatología por diferente historia genómica y esto pues, es parte de lo que empezamos a entender. Entonces, sacamos 434 mediadores y de ahí empieza toda la bioinformática, hicimos una serie de mecanismos estadísticos y finalmente llegamos a 115 genes con una respuesta en cada vez que prendíamos una cascada inflamatoria tenía que responder el 95% de las veces ese gen para guardarlo
y eventualmente los guardamos. Claro, había genes que no pelamos, como este de aquí, que nomás respondió en una sola cadena. Y todos los demás que guardamos, esto fueron 115 genes. El número de las letras es la letra o la importancia de la cascada, y vean AKT en procesos agudos. La más importante, que es la quinasa, la proteína B. Y luego lo hicimos y los medimos, ya que hicimos esta prueba. El rojo de aquí es sanos y todo lo demás son enfermos. Y entonces, por ejemplo, este está hacia abajo, este está hacia arriba. Veíamos qué gen y veíamos, esto es en fibromialgia, perdón, se me olvidó. Entonces veíamos qué genes están afectados. Gabriela tiene 18 genes y luego vamos al GenBank y vemos qué respuesta tiene y qué medicamento se ha usado para ese gen en particular, y analizamos los 18 y los mandamos con el inmunólogo ya con su respuesta, ¿no? Pero lo que encontramos fue que las dos más graves, Silvia y Rebeca, estaban aplanadas sus curvas. Entonces, si pasaba un virus y a nosotros nos daba un estornudo, a ella les daba una neumonía severísima. ¿Y qué pasaba? Que genómicamente no estaban respondiendo los receptores de membrana, ni hacían sus efectores, ni los factores de transcripción, y no respondían a los cambios del medio ambiente. Si yo le quito los receptores de membrana, las células se mueren en minutos. Si le quito el núcleo, se muere en 2 semanas. El núcleo es una gónada. Los receptores son los que hacen los cambios del medio ambiente. Estos receptores requieren de ATP para hacer su función. Entonces, en estos casos, no estaban ajustándose a sus cambios de medio ambiente y eran las más lábiles. Y clínicamente lo vemos, genómicamente lo vemos. Pero también lo hicimos para 53 patógenos, y entonces nos dedicamos a ver, ahora que Yucatán tiene unos cenotes preciosos, algunos de ellos están contaminados, y encontramos la contaminación de algunos en agua, ya no nomás en sangre, sino en agua, para ver el proceso infeccioso, y esto incluye virus y protozoarios, bacterias y hongos, que antes no podíamos cultivar tan fácil y tan rápido como lo hacemos ahora, ¿no? Entonces, esta es la parte interesante, porque una de las ideas es poder medirlo antes, durante y después de la oxigenación, y entonces sí les puedo decir, genómicamente la cámara está haciendo, o la oxigenación hiperbárica, porque la cámara sola no lo hace, está haciendo esto. Entonces, finalmente, les mando un saludo desde nuestro hospital, que es un hospital de la seguridad pública, ¿no? Segundo nivel, chiquitito, en una ciudad igual que Salta, 1.200.000 habitantes, ¿sí? En donde, a pesar de lo pobre que es nuestro hospital y de lo difícil que es negociar en esta medicina moderna, hacer investigación, pues podemos hacer ciencia desde ese lugar. Muchas gracias.